implicancias constitucionales o no? ¿No? Estamos frente a una presidenta que puede vulnerar, alterar estos mensajes que son aprobados previamente por Consejo de Ministros. Para hablar de esto y demás, estamos con el doctor Ernesto Blume. Recordar que él ha sido presidente del Tribunal Constitucional. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Usted, entiendo, es abogado de honor en algún proceso de la presidenta, en alguna investigación. Solamente en el proceso de habeas corpus que hoy está en el Tribunal Constitucional relacionado con el allanamiento del cual fue víctima en fecha pasada. Recuerda que rompieron la puerta de su casa, se metieron, hicieron todo un show mediático, solamente en ese tema. Ok, para sincerar un poco la situación. Doctor, ¿qué implicancia tiene, qué dice la Constitución sobre una mandataria que puede alterar, no de esta manera, un mensaje a la nación? Porque saltarse 15 páginas es una forma de vulnerar también lo que ha sido aprobado por Consejo de Ministros. Bueno, el artículo 118, inciso séptimo de la Constitución, señala que el presidente de la República anualmente debe dar un mensaje a la nación en el Congreso de la República, dando un detalle de su gestión y presentando un informe previamente aprobado por el Consejo de Ministros, escrito, y leerlo en el Congreso. Correcto. Ahora, ella ha cumplido con presentar ese informe escrito, y tengo entendido que en el momento en que hace la exposición le pide permiso al presidente para dejar de leer una parte, que es la parte final del... ¿Habla usted del presidente del... El presidente del Congreso. Del Congreso. Del Congreso. Claro, pero si un mensaje, entiendo yo, es aprobado por el Consejo de Ministros, quiere decir que estamos frente a un escenario de responsabilidad política compartida, porque ella no está sola, ¿no? Y tendría que esto pasar por una aprobación también del presidente del Consejo de Ministros, ¿no? No necesariamente, porque el mensaje fue aprobado por el Consejo de Ministros, fue puesto en conocimiento del Congreso de la República y fue repartido. Claro. El mensaje ha sido de conocimiento de por eso es que nos dimos cuenta. Y por eso que nos hemos dado cuenta. Pero si es que ella no lo lee, ¿dónde queda la responsabilidad? Ha ido leyendo el mensaje y en algunos puntos inclusive ha hecho algunos agregados en ese momento. De eso quiero hablar. Que ha sido una forma de enfatizar determinados puntos. Y la omisión final ha sido previo conocimiento del presidente del Congreso. Claro. O sea que yo creo que no veo ahí una infracción constitucional, ni veo una, digamos, una falta, simplemente es un detalle que resulta para muchos incomprensible, pero yo a veces me pregunto, el mensaje pasado fue de 5 horas, la criticaron y a pesar de que debía ser detallado, pero ahora reduce un poco y seguimos en la... Pero usted conoce mejor que muchos la Constitución. Doctor Blume, yo quiero apelar a ese conocimiento porque creo yo que un presidente no puede modificar un mensaje a la nación a conveniencia, pero porque hay un tema de responsabilidad. Vamos, que ahora no leyó 15 páginas y por ahí hubo importantes anuncios que se saltó, pero hay un tema de cómo queda el presidente del Consejo de Ministros, cuál es su responsabilidad, si es que, por ejemplo, hay un tema que se agrega, como lo de Bolivia, y lo vamos a conversar, y él no estaba al tanto. Bueno, no hay que olvidarse que la responsabilidad constitucional es al presidente de la República. O sea, el presidente de la República redacta su mensaje, lo somete al Consejo de Ministros, es aprobado y luego lo lee ante el Congreso y lo presenta por escrito. Entonces se ha cumplido con hacer el mensaje, redactarlo, presentarlo ante el Congreso de la República y se ha cumplido con la lectura prácticamente en un 95%. Y ha habido un 5% en donde ella pide permiso y no lo lee, pero está en conocimiento de la ciudadanía. Pero el mensaje ha sido repartido. Pero una cosa es no leerlo y otra cosa es lanzar afirmaciones que tenga o no tenga razón, ¿no? Ella está representando a todo un Estado. Sí, pero es la presidenta de la República. Como lo de Bolivia, por ejemplo, ¿no? ¿Qué dice la Constitución al respecto? Porque para algunos es innecesario que nos haya expuesto a una tensión diplomática innecesaria y no sabemos si es que lo dijo a título personal o como mandataria de todo un país. Bueno, mire, la Constitución no dice, no entre en ese detalle. Y yo siempre digo, la realidad
escapa a la previsión normativa del legislador. Es decir, el legislador constituyente no se ha puesto en ese detalle, que un presidente a la hora de leer omita una parte y agregue otra parte. Es que de repente no todos han tenido ese nivel de irresponsabilidad. ¿Cómo solucionamos ese problema? Aplicando la lógica jurídica y los principios generales del derecho. Si ella es la representante del país, electa por el pueblo, presidenta de la República, jefa suprema de las Fuerzas Armadas, personifica a la nación y es la responsable de dar cuenta al país porque ella es la titular del gobierno, el hecho de que agregue algunas palabras o que simplemente deje para la lectura la parte final, yo creo que no es una omisión grave ni que debe preocuparnos. Al contrario, creo que está dentro de su discrecionalidad como presidenta. Pero tiene un impacto internacional. Usted es constitucionalista, quiere decir que usted lo avala. Se está refiriendo específicamente a la mención de Bolivia. Claro, no a la omisión, olvidémonos ya de las 15 páginas que no leyó, más bien lo que agregó. Lo que yo le menciono es sí tiene un impacto internacional. Para algunos es una irresponsabilidad, porque por último no sabemos si es que lo dijo a título personal, por tratar de deslindar de la izquierda, o lo dijo como representante de todo un país. Bueno, ahí hay dos tesis interpretativas. Una tesis interpretativa rigurosa, draconiana, que dice no puede decir una coma ni un punto más de lo que está por escrito y ahí se extralimitó. Y además mencionó un país y eso es... Y ha respondido. Y ha respondido. La otra es no ser tan draconiano y decir, bueno, es una política, está deslindando después de una campaña inmisericordia que le han hecho, donde la han tratado como una piñata y la ha convertido en un chivo expiatorio, como dice ella, de todos los males nacionales, de decir, yo deslindo, y eso es lo rescatable, yo deslindo de la izquierda, yo señalo que tomé una decisión histórica. En lugar de seguir por el caos y terminar como estos países, yo decidí por la democracia, por el Estado constitucional, por la Constitución. No estoy segura si por la democracia, doctor Blume. Espérese, pues. Yo creo que, Blume, yo creo que lo que ella está tratando es de desmarcarse de su propia responsabilidad. Bueno, pero es rescatable que de una 16 persona... meses, no, pero, perdón, al mes 15 se da cuenta que ya, ¡ay, qué fea era la izquierda! Pero la actitud natural es entender que las personas se pueden equivocar. La señora ha reconocido públicamente que se equivocó. Entró a un partido que no representaba lo que ella en el fondo piensa. No, pero es que ella no ha dicho que se equivocó, doctor Blume. Ella lo que ha dicho es... Ella nos quiere dar el relato de que ella es la salvadora, de que no hayamos caído en una guerra civil. Pero eso lo dice... Pero ella en ningún momento dice, yo me equivoqué. Perdónenme, estuve 15 de los 16 meses con la izquierda, que me parecía que era una maravilla y que eso lo dice el Román encaminado. Centolla, periodista español, que en un programa en este canal de Milagros Leiva, cuando Milagros le pregunta, ¿le ve usted algo positivo a la presidenta? Y él dice, por supuesto, ella ha salvado al Perú, porque pudo irse por el camino del socialismo y terminar esto como una dictadura o recuperar la democracia. Pero también uno le puede repreguntar al señor, perdóneme, ¿y entonces a quién representa ahora la presidenta? Yo creo ¿cuál es su ideología hoy por hoy? Pero siendo presidenta de la República representa a todos los peruanos. Yo sé. Por cierto que ideológicamente. Sí. Ideológicamente ha optado por el camino de la constitucionalidad. Y yo creo que es rescatable que un político se rectifique y diga, me equivoqué en lo anterior. Es que nunca ha dicho, Debería decirlo, ¿no? Es que se dice directa o indirectamente. Se habla expresa o tácitamente. No siempre todo se tiene que decir. Pero usted le recomendaría, ¿sabe qué, presidenta? Este discurso donde usted nos quiere plantear un relato de salvadora debería ir acompañado de un mea culpa, ¿no? Porque fue parte de la izquierda. Bueno, probablemente lo haga en cualquier momento. No, es saco roto y nos vamos a pasar y nunca nos vamos a poner de acuerdo en las interpretaciones. Pero acá lo rescatable es que, y esto más allá de las personas, en una coyuntura en que un vicepresidente que asume la presidencia, que pudo seguir el camino equivocado de Pedro Castillo y mandarnos al abismo, dijo no. Y se enfrentó a sus propios partidarios y se enfrentó a todos los que apoyaban a Del Castillo y dijo, voy a optar por la democracia, y optó y se la jugó por eso. ¿A usted le parece que fue entonces un giro? Ayer estuve con el doctor Antero Flores Arauz. Creo que fue un giro histórico, un giro ponderable, un giro a conveniencia. ¿A conveniencia propia?
Yo creo que a conveniencia del Perú. Es que ya ella no quería pasar tampoco a la historia del doctor Blume como parte de ese grupo, ¿no? Evidentemente, pero tuvo la capacidad de darse cuenta y rectificar. Muy bien. Si los seres humanos tenemos la capacidad de rectificarnos, hay que aplaudir eso. Hay que aplaudir, además es una actitud católica y cristiana para los que somos creyentes y somos católicos. Yo sé, ¿no? Yo absolutamente de acuerdo con usted. La Biblia dice, errar es humano. Se equivocó, pues, pero no seamos tan draconianos, o sea, todo es malo en la presidenta y no vemos nada bueno. No, yo estoy acá para preguntar. No digo que usted. Entonces yo pregunto de acá, pregunto de acá. A veces no les gusta a los de acá, no les gusta a los de acá. ¿Qué puedo hacer? Doctor, pero el tema, claro, yo también soy religiosa, yo soy católica, creyente, pero el tema es que uno tiene que... si hay un arrepentimiento, hay que decirlo, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que la presidenta en algún momento lo va a decir. ¿Lo escucha usted? Bueno, cuando tenga oportunidad de hablar con ella, se lo voy a recomendar. Muy bien. Ahora, hay otro punto que... Y se lo voy a recomendar diciendo que además es una sugerencia suya. Oh, bueno, que lo escuche, porque parece que lo escucha a muy pocos, ¿no? Bueno, doctor, hay un tema que ella mencionó y que también se perdió en estas 15 páginas que no leyó, que tenía que ver con la reforma del sistema de justicia. Lo poco que mencionó ha sacado roncha, parece, en el Ministerio Público. La fiscal de la Nación le ha dicho, ok, aterrice sus ideas porque el mundo real es otra cosa. Y que habrían intenciones desde el Congreso, iniciativas legislativas, de cesar a fiscales titulares. En principio, usted como constitucionalista, ¿estaría de acuerdo que como parte de esta reforma que se plantea, sean cesados estos fiscales? Mire, yo quisiera antes de contestarle puntualmente decir lo siguiente. El tema el drama que vive el país en el sistema de justicia es de vieja data y de hace 50 años estamos tratando de reformarlo. El fondo del asunto es, hablando en términos simples y concretos, que al Poder Judicial y al Ministerio Público no llegan los más calificados, no llegan los abogados. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está el problema? Más probos, más idóneos, más honestos, más valientes, más patriotas y entregados a una tarea noble por el país. No llegan, salvo excepciones. Porque los buenos abogados se van a otros sectores, se van básicamente al sector privado. Entonces, este es un drama nacional y que no se va a solucionar de la noche a la mañana. Va a demorar y quizás 1 o 2 décadas. Pero lo que sí es imperdonable es que la Junta Nacional de Justicia no tome conciencia que debe designar a los magistrados que están pendientes de designación y evitar que continúe la provisionalidad. La provisionalidad es un cáncer dentro del sistema de justicia. ¿Cómo imagina usted que de una Corte Suprema integrada aproximadamente por 50 jueces supremos, 18 sean titulares y el resto, o sea, 32 jueces sean suplentes, designados simplemente por con cero responsabilidad, ciertamente, también. Así es, designados por un oficio del presidente de la Corte Suprema que le dice a un juez superior, ven provisionalmente a la Corte Suprema, y le da pues un sueldo mayor, le da carro, le da todas las facilidades, y entonces ese señor obviamente quiere mantener su puesto mientras pueda, pero no tiene la autonomía y la independencia que proviene de un concurso y de una decisión de la Junta. Entonces aquí hay que reclamarle. ¿Cuándo se deformó, doctor? ¿Cuándo empezó esta situación de tener tantos abogados llegando al Ministerio Público de manera provisional o ser suplentes, fiscales suplentes? Yo creo que ha sido un proceso que por lo menos tiene 30 años y que parte desde el segundo gobierno de Fujimori, cuando interviene al Poder Judicial, cuando nombra al señor de Lepiani, recuerda usted, que trata de hacer cambios en la justicia y crea una situación muy negativa porque además minimizan al juez y minimizan al fiscal y se crea una conceptuación peyorativa de quienes administran justicia. Es un tema que tiene mucho tiempo y es muy complejo. ¿Cómo se puede cambiar? Se puede cambiar con lo que tenemos ahora, sin pensar todavía en una reforma, etcétera, que la Junta Nacional de Justicia designe a los nuevos miembros de la Corte Suprema.
que procese a todos los que están en una actitud de rebeldía. Yo veo con profunda preocupación lo que ha ocurrido en el Ministerio Público, por ejemplo, que una fiscal se rebela contra una decisión de la Junta y la Junta de Fiscales Supremos la avala. Sí. Eso es intolerable en un Estado constitucional. La Junta Nacional de Justicia debe procesar y debe sancionar a esos fiscales, porque ese es el rol de la Junta. Sin embargo, yo la veo un poco tímida, o sea, ha tomado una medida, tomó la medida en lo de Patricia Benavides, se demoró en ejecutar la medida, luego veo que la cosa está un poco y no es débil. ¿Y cree usted que no es por un tema de vacío jurídico? No, al contrario. Fuera yo presidente de la Junta Nacional de Justicia, hace tiempo algunos ya no estarían ahí, de jueces y fiscales que son incompetentes. ¿Empezando por la fiscal de la Nación? Empezando por la fiscal de la Nación. Yo de presidente de la Junta hubiese propiciado su salida, porque lo que hizo es rebelarse contra el sistema constitucional, y eso es inaceptable en un Estado constitucional. Doctor, muchísimas gracias por haber estado, me quedo con esa última frase, gracias por haber estado con nosotros, siempre es un placer y siempre uno aprende. Por favor. Muchas gracias por la invitación. Gracias, ha sido Ernesto Blume, expresidente del Tribunal Constitucional, que ha estado con nosotros.